Imaginen esto por un segundo. Es la madrugada del 9 de marzo de 1916. El mundo está conteniendo la respiración mientras Europa se desangra en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se erige como la potencia intocable, el gigante dormido que nadie se atreve a despertar. Pero en la frontera sur, bajo el manto de una oscuridad absoluta, una sombra avanza. No es un ejército regular. No son diplomáticos. Son hombres con hambre, con sed de venganza y con rifles en las manos. La mayoría de la gente piensa que Estados Unidos nunca ha sido invadido en su propio territorio continental. Creen que sus fronteras han sido impenetrables durante siglos, pero están completamente equivocados. Hubo una noche, una sola noche en la historia, en la que un hombre decidió cruzar la línea y golpear al gigante en su propia casa. Ese hombre no era un general europeo, era un caudillo mexicano. Su nombre era Doroteo Arango, pero el mundo lo conocería y temería como el general Francisco Pancho Villa. Hoy no solo vamos a contarte cómo ocurrió la invasión a Columbus, vamos a diseccionar por qué Villa se atrevió a hacer lo que nadie más hizo, cómo escapó de la persecución militar más grande en la historia de Estados Unidos, y por qué, más de 100 años después, esta historia sigue siendo una herida abierta y una leyenda imposible. Bienvenidos al canal. Hoy entramos a la mente del Centauro del Norte. Para entender lo que sucedió esa fatídica noche, primero tenemos que entender que Pancho Villa no era simplemente un bandido, como lo pintaba la prensa estadounidense, ni un santo, como lo rezan algunos corridos. Era un estratega brillante acorralado. A finales de 1915, la Revolución Mexicana estaba en su punto más crítico. Villa, quien alguna vez había comandado la División del Norte, el ejército más poderoso que México había visto jamás, estaba perdiendo. Había sufrido derrotas devastadoras en Celaya contra el general Álvaro Obregón. Su ejército, que alguna vez contó con 50,000 hombres, se había reducido a unos cuantos miles de leales. Pero el golpe final no vino del campo de batalla, vino de la diplomacia. En octubre de 1915, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Woodrow Wilson, decidió reconocer oficialmente a Venustiano Carranza, el enemigo mortal de Villa, como el legítimo gobernante de México. Para Villa, esto no fue política, fue una traición personal. Villa había protegido las propiedades estadounidenses, había mantenido buenas relaciones con ellos. Y ahora Washington le daba la espalda. Pero hubo algo más. Algo que encendió la mecha definitiva. Villa compró municiones a proveedores estadounidenses, pagadas con oro y plata contantes y sonantes. El resultado, balas defectuosas, cartuchos que no disparaban, munición de salva que costó la vida de sus hombres en combate. Ahí nació la furia. Villa concluyó que Estados Unidos no solo apoyaba a Carranza, sino que quería convertir a México en un protectorado. Y Pancho Villa prefería morir peleando que ver a su país arrodillado. Fue entonces cuando tomó la decisión más audaz de su vida. Si ellos intervenían en México, él llevaría la guerra a Estados Unidos. La operación fue un secreto absoluto. Villa reunió a sus últimos 600 hombres de confianza, sus dorados. No les dijo a dónde iban, solo les dijo que prepararan sus caballos. Comenzaron a marchar hacia el norte. El terreno era implacable. Estamos hablando de la Sierra Madre y el desierto de Chihuahua en pleno invierno. Las temperaturas caían bajo cero por la noche. Imaginen marchar cientos de kilómetros, mal comidos, con uniformes raídos, sin saber el destino. Los espías de Villa le informaron que en el pueblo de Columbus, Nuevo México, había un destacamento militar estadounidense, pero también algo más importante, Sam Ravell. Sam Ravell era un comerciante de armas que, según Villa, le había robado dinero o le había vendido esas municiones defectuosas. La misión tenía dos objetivos: capturar a Ravell para cobrar venganza y obtener suministros desesperadamente necesarios: caballos, mulas y ametralladoras. El 8 de marzo de 1916, los villistas llegaron a la frontera. Estaban a solo unos kilómetros de Columbus. Villa ordenó cortar los cables de telégrafo. Quería asegurarse de que, una vez que empezaran los disparos, Columbus quedara aislado del mundo. Nadie podría pedir ayuda. Dividió a sus hombres en dos columnas. Muchos de sus soldados, al enterarse de que iban a invadir Estados Unidos, sintieron miedo. No era miedo a morir, era el vértigo de atacar a una superpotencia. Pero la lealtad a su general pesaba más. Esperaron a que la luna se ocultara. A las 4 de la mañana, con 15 minutos, Villa dio la orden. El silencio de Columbus se rompió con el grito de ¡Viva Villa! ¡Viva México! Los villistas irrumpieron en el pueblo desde múltiples direcciones.
El primer objetivo fue el cuartel del 13º Regimiento de Caballería de Estados Unidos. Los soldados estadounidenses fueron tomados completamente por sorpresa, despertando en medio de una lluvia de balas. El caos era total. Los villistas prendieron fuego a varios edificios para crear iluminación y ver a sus objetivos. El hotel comercial ardió en llamas, convirtiendo la noche en un día infernal. Mientras tanto, un grupo buscaba frenéticamente a Sam Ravell. Arrastraron a su hermano fuera de la cama, exigiéndole saber dónde estaba Sam. Por suerte para él, Sam Ravell había ido a El Paso esa noche por un dolor de muelas. Se salvó por pura casualidad. Pero la batalla no fue un paseo. Los soldados estadounidenses, aunque sorprendidos, eran profesionales. Se reagruparon rápidamente, montaron ametralladoras Bennett Mercier y comenzaron a devolver el fuego con una precisión letal. La luz del fuego, que inicialmente ayudó a los villistas, ahora jugaba en su contra. Sus siluetas eran blancos perfectos para los tiradores estadounidenses. Villa, observando desde una posición estratégica, se dio cuenta de que el factor sorpresa se había agotado. Al amanecer, después de horas de combate intenso, Villa ordenó la retirada. El saldo fue brutal. El pueblo de Columbus quedó semidestruido. Murieron 18 estadounidenses, 10 civiles y 8 militares. Pero Villa pagó un precio alto. Perdió cerca de 80 hombres y muchos más resultaron heridos. Sin embargo, habían logrado lo imposible. Habían entrado, golpeado y salido. Se llevaron 80 caballos, 30 mulas y 300 armas. Pero se llevaron algo más importante: la dignidad herida de los Estados Unidos. La noticia corrió como pólvora. Estados Unidos estaba indignado. La prensa exigía sangre. El presidente Wilson no tuvo opción. Ordenó la movilización inmediata del ejército para una misión clara: capturar a Pancho Villa, vivo o muerto. Así nació la Expedición Punitiva. Al mando de esta operación pusieron al general John J. Pershing, apodado Black Jack. Pershing cruzó la frontera con más de 10,000 soldados. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante desde el punto de vista tecnológico. Esta fue la primera vez en la historia que el ejército de Estados Unidos usó camiones motorizados, motocicletas y, lo más sorprendente, aviones biplanos Curtiss JN-4 para reconocimiento. Era el ejército moderno contra la guerrilla tradicional. Parecía una victoria fácil para los americanos. Tenían la tecnología, los números y el dinero. Pero no contaban con dos factores: el terreno de México y la astucia de Villa. Villa conocía la sierra de Chihuahua mejor que la palma de su mano. Escondió a sus hombres en cuevas, dispersó sus fuerzas en grupos pequeños y utilizó tácticas de guerrilla. Mientras Pershing y sus tropas avanzaban torpemente con sus camiones pesados que se atascaban en los caminos de tierra, Villa se movía como un fantasma. Incluso, herido en una pierna durante una escaramuza, Villa pasó meses escondido en una cueva, cuidado por solo 2 hombres, mientras miles de soldados norteamericanos pasaban a metros de él sin detectarlo. Además, la población local protegía a Villa. Para los campesinos del norte, él seguía siendo el defensor del pueblo frente al invasor extranjero. Si los gringos preguntaban ¿dónde está Villa?, la respuesta siempre era ¿quién sabe?, o señalaban en la dirección equivocada. Hubo enfrentamientos, sí. Incidentes graves como la batalla de El Carrizal, donde las tropas estadounidenses chocaron no con villistas, sino con tropas federales del gobierno de Carranza, casi provocando una guerra total entre México y Estados Unidos. Pasaron 11 meses. 11 meses de búsqueda implacable. Gastaron millones de dólares. Movilizaron miles de hombres. Y el resultado fue 0. En febrero de 1917, con la entrada inminente de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson ordenó el retiro de la expedición punitiva. John J. Pershing, el gran general que pronto comandaría las fuerzas en Europa, regresó a casa con las manos vacías. Pancho Villa se había salido con la suya. ¿Qué significó esto realmente? Tácticamente, el ataque a Columbus fue un desastre militar para Villa en términos de bajas, pero estratégicamente fue una victoria de propaganda monumental. Demostró vulnerabilidad. Probó que Estados Unidos no era intocable, resucitó su leyenda, pasó de ser un general derrotado a ser el símbolo de la resistencia nacional y la soberanía mexicana. Entrenamiento militar. Irónicamente, esta persecución sirvió de entrenamiento para el ejército estadounidense antes de ir a pelear contra Alemania. Un joven teniente llamado George S. Patton tuvo su primera experiencia de combate aquí, persiguiendo a villistas. La invasión a Columbus es mucho más que una anécdota curiosa en los libros de historia. Es un recordatorio de la complejidad de la Revolución Mexicana y de la figura de Pancho Villa.
Para unos fue un acto terrorista injustificable. Para otros, fue un acto de soberanía desesperado frente a un imperio que intentaba manipular el destino de una nación vecina. Lo cierto es que Villa murió años después, en 1923, no a manos de los gringos, sino en una emboscada política en su propio país. Pero la hazaña de 1916 aseguró su lugar en la eternidad. Fue el único hombre que abofeteó al gigante y vivió para contarlo. Como dice el viejo refrán popular en Chihuahua, Pancho Villa no ha muerto, solo está esperando en la sierra. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que la invasión de Villa fue un error estratégico o un acto necesario de desafío? Déjame tu opinión en los comentarios, leo todos los debates. Si te apasiona la historia real, sin filtros y bien contada, asegúrate de suscribirte y activar la campana. No querrás perderte nuestro próximo documental sobre Emiliano Zapata. Haz clic en este video que aparece en pantalla para seguir descubriendo los secretos de la historia de México. Nos vemos a la próxima.